El Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Es una gran bendición poder dirigirme a ustedes a través de estos medios. Le doy gracias al Señor por su infinita misericordia mostrada hacia mi vida, ¿verdad? Y también a mis pastores por el privilegio que me han dado. Le quiero pedir que se ponga sobre sus pies o incline su rostro. Vamos a orar para que realmente esta palabra venga a impactar su vida, a llenar su corazón, y que sea una palabra que salga del corazón del Señor, no de mi corazón, sino del corazón del Señor. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias, papito lindo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, tú me has tomado en cuenta, Señor. Papito lindo, yo vengo poniendo mi vida delante de ti, Señor. Yo vengo poniendo mi vaso, Padre, para que seas tú, Padre, en esta hora el que venga hablando, Padre, el que venga llenando, Señor amado, el que venga reenargullendo cada corazón, Señor. Que tu palabra venga, papito lindo, derribando todo aquello que no proviene de ti, Señor. Que tu palabra venga como esa espada de doble filo, Señor, y que penetre lo más profundo del corazón de tu pueblo, Señor amado. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, papito lindo. Y a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y el honor, Señor bendito, porque solo tú eres digno, mi Dios. Bueno, hermanos, en esta hora yo le quiero trasladar algo acerca del clamor, pero antes de eso yo le quiero dar un poquito de introducción, porque de alguna u otra manera para llegar a ese punto pues hay pasos a seguir, ¿verdad? Entonces hemos entendido que para poder clamar tenemos que aprender a orar, y muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros se nos ha olvidado poder tener esa íntima comunión con el Señor, poder llegar y platicar con Él, porque el orar es comunión, es hablar con el Señor, es expresarle lo que a veces hay en nuestro corazón. Es como que en el diario vivir, ¿verdad? Si usted vive con sus papás, pues habla con su mamá, ¿verdad? Si yo vivo con mis hijos y mi esposo, pues voy a hablar con mi familia, pero siempre vamos a tener un momento de comunión. Entonces la oración es platicar con nuestro Padre Celestial, acercarnos a Él. Y para eso, hermano, necesitamos tener un altar, ya sea un altar familiar, un altar personal, un altar congregacional cuando nos congregamos, pero un altar familiar cuando nos reunimos como en familia y buscamos el rostro del Señor. Un altar personal es cuando usted y el Señor se quedan solos y usted puede hablar con Él, porque solo el Señor lo va a escuchar. Entonces en esta hora yo le quiero hablar de el poder del clamor. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida el poder clamar? Yo me imagino que el poder clamar es ver la sobrenaturalidad de Dios, poder tener experiencias nuevas con Él, porque de alguna otra manera el clamor nos lleva a conocerlo más. Amén. Y el poder del clamor, yo le quiero decir que la palabra clamor significa gritos de auxilio, gritar, dice, expresar. O sea, es como cuando usted se calla y de repente pega un grito, ¿verdad? Entonces, eso significa clamor, gritar. Y porque, mire, el clamor es algo que conlleva un ingrediente muy especial. Es como cuando uno cocina y si no le pone sal a la comida, pues está insípida, ¿verdad? Y creo que en nuestra casa nadie se la querría comer. El clamor lleva el ingrediente que es tan especial, es la fe. Porque sin fe nosotros, aunque clamemos, no vamos a poder tocar el corazón del Señor. Y en esta hora yo le quiero leer Primera de Samuel 1:10, ¿verdad? Pero yo le quiero empezar leyendo yo le quiero empezar leyendo Salmos 86:7, y dice así: en tiempos de mi tribulación clamé a Jehová, porque me ha escuchado. ¿En qué tiempo nosotros clamamos, hermano? En tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos donde no encontramos la salida a alguna situación. En esos momentos nosotros acudimos a clamarle al Señor, porque estamos desesperados, porque estamos angustiados, porque no sabemos qué hacer.
y no sabemos a quién correr. Pero la palabra sí dice: a él correrá el justo y levantado será. Entonces nosotros corremos al Señor, pero para correr al Señor necesitamos tener un altar en nuestra casa, un altar donde descienda la presencia del Señor, donde vengan las respuestas que nosotros necesitamos muchas veces. Y yo quiero que usted me acompañe a ver algunos ejemplos que la palabra deja, ¿verdad? Que la Biblia dice que son figura y sombra para nuestra vida, que son enseñanzas para nosotros. Y yo aquí le escribí 1 Samuel 1:10, pero yo le quiero empezar leyendo desde el 4, cuando dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos, todas sus hijas, a cada uno su parte, dice. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque ella no tenía hijos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a esta porción de la palabra, y que dice la palabra que él le daba una porción escogida a ella. Fíjese, hermano, que yo leyendo esto y meditando en la palabra, el Señor hablaba a mi corazón y me decía que muchas veces estamos nosotros en esta situación. Muchas veces el pueblo de Dios se encuentra como en el estado de Ana, porque dice que ellos iban a la casa del Señor. Usted viene, yo vengo a la casa del Señor. El Señor ya, cuando nosotros nos reunimos en este lugar, el Señor ya tiene una porción específica para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros venimos y nos sentamos. Usted me dirá ahorita: hermana, pero ¿cómo cuesta ir ahora, verdad? Sí, claro, pero yo le digo que se esfuerce y que se congregue. Entonces, la palabra dice que ella iba, pero el Señor la amaba. Imagínense, dice la palabra que el Señor con amor eterno nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Entra en esta porción de la palabra ese versículo, porque dice que Él amaba y le escogía la mejor parte, pero sin embargo ella la recibía, pero no se la comía. Y aquí quiero que usted entienda y yo entendamos que dice que no se la comía. Muchas veces, hermano, muchas veces hemos tenido ese privilegio de poder venir nosotros y sentarnos en este lugar a oír la palabra del Señor para poder recibir esa porción específica que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y sin embargo nosotros la recibimos, pero no nos la comemos, porque nuestro corazón ya está lleno de otras cosas. Nosotros menospreciamos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Ana hacía eso. Ella iba, pero ella iba y se preocupaba más por lo que su alma tenía que por recibir la porción, por sentirse dichosa cuando le daban la mejor parte a ella. Entonces nosotros a veces actuamos con esa insensibilidad en nuestro corazón. No recibimos la porción que el Señor ha enviado a nosotros. Y si usted sigue leyendo, dice que su rival la enojaba, la irritaba, la provocaba. Yo me imagino que se lucía con lo que ella tenía, porque Ana no tenía. Pero mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Y dice que, sigue leyendo usted la palabra, dice que ella estaba sentada en su dolor, con su amargura. O sea que mucho pueblo de nosotros, de parte de Dios, no de parte de Dios, mucho pueblo de Dios está sentado por la situación que está pasando, está con el dolor en su alma, se le ha convertido en amargura, pero no hace nada por levantarse. Pero me impacta cuando usted sigue leyendo la porción de la palabra y dice: pero ella se comió esa porción y se levantó. O sea que cuando nosotros nos comemos la porción que el Señor nos mandó, la palabra, ese maná que viene del cielo, nosotros retomamos la fuerza que necesitamos y nos levantamos. Ella dice que se levantó y se acercó a orar al Señor, se acercó al altar. Y cuando usted lee en el 1:10 dice: y ella, muy adolorida de alma, suplicó llorando, dice. Entonces cuando ella
se levantó. Ella entendió que tenía a dónde correr, que podía buscar al Señor para que el Señor sanara su corazón. Pero fíjese, hermano, cuando yo leía esta palabra, a mí me impactaba porque si usted se da cuenta, nuestro pastor muchas veces nos dice, háblele al Señor, exprésele al Señor lo que usted siente, pero y nos dice, no se queden callados, porque cuando usted lee esta porción dice, ella suplicó al Señor, o sea que antes de llorar viene el ruego, viene la oración, viene la súplica, viene el clamor. No nos podemos presentar solo a llorar, y nosotros muchas veces lo hacemos al revés. De primero somos un mar de lágrimas y después reaccionamos. No, tenemos que suplicarle al Señor antes de llorar. Por eso cuando mi pastor nos dice, háblele al Señor, aprovechemos ese momento, aprovechemos a expresarle al Señor la congoja que a veces hay en nuestro corazón, la amargura, porque tal vez usted dirá, pero es que a veces hay injusticia. Sí, en la vida yo creo que a todos más de alguna vez nos hacen injusticia, pero ¿cuántas veces nosotros también hemos hecho injusticias? Entonces nosotros también tenemos que reconocer que la oración no es para justificarnos, no es para acusar al hermano, no es para acusar al que nos haya provocado, es para pedirle al Señor misericordia. Para eso sirve el tener un altar levantado en nuestra casa, para que nosotros recibamos la misericordia de Dios. La misericordia está extendida las 24 horas del día, pero nosotros muchas veces, hermano, no nos acercamos a buscar la misericordia de Dios, porque nos preocupamos por lo que siente nuestra alma y no nos preocupamos por recibir la misericordia que el Señor trae hacia nuestra vida. Vemos cómo el Señor sanó el corazón de Ana, porque dice que ella estaba atribulada, estaba con un sufrimiento interno. Y fíjese que esa palabra tribulación significa congoja, aflicción, sufrimiento, algo que hay dentro de nosotros que muchas veces, aunque nosotros lo queramos ocultar, nuestro rostro lo refleja, nuestro rostro lo muestra. Entonces nosotros no podemos ocultar lo que realmente tenemos por dentro. En este pasaje a mí me llenó mucho en mi vida, porque necesitamos levantarnos del acomodamiento que este tiempo trajo a nuestra vida. Hermanos, yo creo que el haber quedarnos en la casa, muchos dejamos de buscar al Señor, dejamos de orar, dejamos de platicar con Él, nos preocupamos por otras cosas. ¿De qué llenamos nuestro corazón en este tiempo? ¿Sí? De amargura quizás, o de cosas que no le agradan al Señor, pero necesitamos buscar la misericordia de Dios para que el Señor venga y empiece a sanar nuestro corazón, venga arrancando esa congoja, esa aflicción que nos detiene, que nos deja postrados. Cuando yo leía este pasaje de Ana, y me impactaba cuando dice que ella se comió y se levantó, porque si usted va al libro de Segunda de Reyes también, mira cómo la porción que viene del cielo fortalece la vida del profeta Elías. Entonces, hermano, necesitamos buscar la palabra. Mire, yo he entendido al pasar del tiempo que la palabra y la oración van de la mano, porque si usted ora pero no lee, no entendemos. Necesitamos comer esa palabra, necesitamos saborearla para poder ser fortalecidos y para poder levantarnos en este tiempo. La iglesia de Dios se ha acomodado, se ha quedado, hermanos, porque se nos ha olvidado que tenemos un Padre a quien hablarle. Mire, yo me ponía a pensar y decía yo, ¿verdad? El Señor no se va a casar con una novia que no hable, que no conozca, porque cuando usted le habla al Señor, cuando yo le hablo al Señor, le estoy dando a conocer mi vida. Nos estamos dando a conocer con el Señor. Pero si nosotros nos quedamos callados y no buscamos al Señor, Él no nos va a conocer. Entonces, ¿cómo se va a casar alguien con alguien que no conoce? Definitivamente no se puede. Necesitamos darnos a conocer con el Señor. Necesitamos expresarle nuestro corazón. Necesitamos limpiar nuestro corazón de las cosas que nos detienen, de aquellas cosas que nos dejan estancados. Fíjese que yo me ponía a pensar que Ana quizás se lamentaba.
y decía, ay, pobre yo, pobre yo. No, hermano, pobre no. El que se hizo pobre por amor a nosotros fue el Señor Jesucristo, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Entonces nosotros no somos pobres, no nos tenemos que lamentar. Al contrario, tenemos que meditar y levantarnos y buscar la presencia de Dios, levantar ese altar. ¿Cómo está nuestro altar, hermano? ¿Cómo está en nuestra casa? Sí, ¿cómo lo tenemos? Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque yo me acuerdo que de niña yo juntaba fuego, ¿verdad? Y el fuego, cuando usted no lo alimenta, porque se alimenta con un soplador a base de aire, entonces se apaga y las cenizas lo apagan. Entonces, ¿cómo está nuestro altar personal, nuestro altar familiar? ¿Será que tiene las cenizas que ya lo apagaron? Cuando viene el aire, el fuego, la ceniza se quita y entonces la brasa enciende. Entonces yo me ponía a pensar que cuando viene el soplo del Espíritu Santo a nuestra vida, el fuego que arde en nuestro corazón para buscar la presencia del Señor es incendiada. Pero si nosotros no hacemos nada, hermano, nos vamos a quedar en el mismo lugar, ahí estancados, llorando, lamentándonos. Amén. Así es que quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas 7:14. Y dice la palabra de Dios: si se humilla mi pueblo, sobre el cual invocado mi nombre, y oran, dice, y buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero mire cómo dice, impactante, porque yo leía y meditaba en este versículo y llenaba mi vida, porque hay tantas cosas en este versículo. Cada palabra tiene algo especial para nosotros. Dice, si se humilla mi pueblo. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos reconocer que lo necesitamos a Él, que nosotros solos no podemos. Que nosotros solos no podemos avanzar. Necesitamos humillarnos delante de su presencia. Necesitamos invocar el nombre del Señor. Y aquí habla otra vez de orar. Si oran, hermano, hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar al Señor. Necesitamos voltear nuestra mirada hacia el Señor, para que el Señor voltee nuestro rostro hacia nosotros. El Señor no dice que escondió su rostro de nosotros. El Señor dice que si nosotros nos humillamos y oramos y buscamos su rostro, o sea que nosotros no buscamos el rostro del Señor, porque el rostro del Señor ahí está, pero nosotros no lo buscamos. Necesitamos voltear nuestra mirada hacia Él, reconocernos necesitados. ¿Sabe, hermano? El que volteó su rostro al Señor, ahorita leyendo este pasaje, fue Isaías. No, Isaías no, pero sí, el que volteó su rostro fue cuando dice que el Señor le dijo que lo sanaba y que le daba 20 años más. Él volteó su rostro porque se humilló en la presencia del Señor, se humilló y reconoció que necesitaba al Señor en su vida. Entonces nosotros necesitamos volvernos al Señor. Dice la palabra, si usted sigue leyendo, si se vuelven de sus malos caminos. O sea que, ¿a dónde hemos ido a caminar nosotros? ¿En dónde están nuestros pies en este momento, hermano? Necesitamos pararnos y preguntar por las sendas antiguas para volver al camino de la vida, al camino de la esperanza. Eso necesitamos nosotros. Y dice, y si usted sigue leyendo, dice, entonces yo los oiré desde los cielos. El Señor sí nos escucha, pero nosotros no clamamos, pero nosotros no lo buscamos, porque el Señor dice que Él sí nos escucha desde los cielos. Cuando usted alza su mirada a los cielos, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Porque el Señor está arriba, el Señor no está abajo, el Señor no está a la izquierda ni a la derecha, el Señor está arriba, y de ahí el Señor va a enviar los ángeles que usted necesita para que lo cuiden. Amén. Necesitamos alzar nuestra mirada a los cielos y buscar al Señor. Y dice la palabra, perdonaré su pecado. Hermano, hemos pecado, hemos abandonado al Señor. Hemos pecado muchas veces con nuestra manera de pensar, con nuestra manera
de hablar. Guardemos nuestro corazón para el Señor, guardemos nuestros pensamientos, hermano. Son tiempos finales donde la presencia, donde la venida del Señor está cerca y nosotros necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos guardar nuestra vida para el Señor en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sigue leyendo usted y dice, sanaré su tierra. O sea, mire, hermano, me voy a detener un poquito en la palabra su pecado, mi pecado. Fíjese que en este tiempo muchos desviamos la mirada del Señor. Muchos desviamos la mirada del Señor. Cuando nosotros no le creemos, estamos pecando, porque dice la Biblia que la incredulidad es pecado. Sí, pecamos. Mire, hermano, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros abrimos la puerta al pecado, dice la palabra de Dios que el enemigo va y trae 7 más, porque nuestra casa está vacía y desordenada. Por eso nosotros necesitamos decirle al Señor todos los días: eres bienvenido Padre, eres bienvenido Hijo, eres bienvenido Espíritu Santo. Toma tú el lugar que a ti te corresponde en mi vida, en mi casa, para que nuestra casa no esté vacía. Y el enemigo no le demos cabida al enemigo que vaya y llame a esos 7 más, porque cuando nosotros pecamos le abrimos la puerta y va él y busca a los 7 y los trae. Entonces ya vienen los achaques a nuestra casa, a nuestra vida. De repente se enferma la esposa, de repente el esposo, los hijos, viene la escasez, viene la angustia, empieza a afectarle el bolsillo a uno porque hay que ir al médico. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros hemos dejado vacía la casa, no hemos seguido buscando al Señor. Entonces el enemigo viene y no solo viene y empieza a tomar posesión de todo. Esta está limpia, esta me gusta, huele rico, pero él toma posesión de su casa, de su vida. Entonces aquí es donde yo me quiero detener un momento y decirle: necesitamos pedirle perdón al Señor. Necesitamos decirle al Señor: yo me reconozco necesitada de ti, Señor. Yo te he fallado, yo te he desagradado en mi caminar. Yo he ido a lugares que no son aptos para que yo vaya, pero me he contaminado. Necesitamos reconocer, necesitamos invocar el nombre del Señor para sanar nuestro corazón. Y si usted sigue leyendo, dice: sana y sanaré su tierra, porque nuestro corazón, hermano, es figura de tierra. Mire, cuando una tierra está dañada, está seca, está árida, solo levanta polvo, llega el sembrador y quiere sembrar algo, y cuando le mete una cosa que es para abrir oídos, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero mete esa cosita, no puede, porque la tierra la revila. ¿Por qué? Porque la tierra está dañada. Una tierra dañada no sirve. Una tierra dañada no se puede sembrar. Una tierra dañada necesita la presencia de Dios. Necesitamos que nuestra tierra sea sanada, que toda la dureza que hay en nuestro corazón sea quitada. Necesitamos, pero para eso necesitamos invocar el nombre del Señor. Yo quiero que mi tierra sea sanada. Yo quiero que mi tierra pueda ser abonada con la presencia del Señor. Que cuando venga el Señor siembre en mí para que yo pueda dar esos frutos. Necesitamos ser una tierra fértil, una tierra limpia. La tierra, ahí dice: sanaré su tierra. La tierra no sirve. Nuestro corazón está seco. El pecado seca nuestro corazón. Si había algo de parte de Dios, una plantita que iba a dar un fruto para el Señor, hermano, déjeme decirle que cuando la tierra se seca, todo se acaba, todo se muere. La tierra solo sopla polvo. Y mire, y la Biblia dice que el polvo es comida de serpiente. Entonces, ¿por qué? Porque eso viene a causa del pecado. Necesitamos pedirle al Señor que Él sane nuestra tierra. Es necesario invocar el nombre del Señor. Es necesario que nosotros retomemos esa comunión con el Señor. Mire, hermano, yo no sé si usted se acuerda, pero en un tiempo atrás no sabíamos que era el año de la recuperación.
pero el Señor le puso en el corazón de nuestro pastor que se hiciera una cadena de oración donde todos teníamos la oportunidad de participar, pero yo creo que muchos lo tuvimos en poco, porque primero nadie nos mira, o sea, así pensamos nosotros, pero el Señor sí nos ve. La Biblia dice que los ojos del Señor están puestos en aquellos que están comprometidos con Él. Y si usted se comprometió con el Señor tiene los ojos puestos en usted, tiene los ojos puestos en mí. Aunque nuestro pastor no nos vea, el Señor sí nos ve. Y muchas veces tal vez sí lo hacíamos, pero en otras se nos olvidaba. Nos dieron la oportunidad de recuperar el buen hábito de tener comunión con el Señor, porque fue una oportunidad de poder recuperar. Nosotros no sabíamos que era el año de la recuperación, pero en los planes del Señor sí estaba. Pero muchas veces nosotros lo menospreciamos y no aprovechamos ese tiempo. Ahora es necesario que nosotros mismos nos levantemos y lo hagamos. Amén. Acompáñame al libro de Éxodo. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Amén. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios clamó, gemían y clamaban. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ellos, cuando el rey de Egipto vivía, mire hermano, aquí entiendo yo que muchas veces ellos se sentían seguros cuando el rey vivía, estaban cómodos, pues no les hacía falta nada y se habían olvidado de Dios. Entonces aquí muchas veces el clamor el Señor lo permite, porque el Señor permite que nosotros clamemos y permite estas situaciones en nuestra vida, porque nosotros nos apartamos de Él, porque nosotros nos olvidamos de Él, porque nosotros empezamos a decir: yo sí puedo, yo puedo hacer esto, yo vivo por lo que tengo. Empezamos a poner nuestros ojos en lo que nosotros tenemos y ya no miramos hacia el cielo, ya no miramos al Señor, nos olvidamos de Él. En un tiempo atrás, cuando yo vine a esta casa, el Señor vino como que a quebrar mi vasija y a volverla a armar. Y en un tiempo, yo todas las mañanas, y como la Biblia dice, que nosotros no sabemos pedir, yo pedía misericordia por mis hijos. Yo le decía al Señor: Señor, ten misericordia de mis hijos. Pero pasó el tiempo que se me olvidó, me acomodé, como que empecé a sentir que yo podía hacer las cosas sin clamar la misericordia de Dios. Fue como que yo dije: bueno, ya no la necesito, me hago para acá y empiezo a caminar por mis propias fuerzas. Entonces algo así le pasó al pueblo de Israel. Empezó a caminar sobre su vida con sus propias fuerzas. Empezó a creerle que el rey de Egipto les proveía, que Él los sustentaba, que Él los alimentaba, y se olvidaron del Señor. Lo dejaron por un lado, por decirle así. Y en fin, han de haber dicho ellos: estamos en tierra extraña, ¿verdad? Pero se acostumbraron a la corriente del mundo, se acostumbraron a vivir como vivía el mundo. Entonces nosotros no tenemos que tener esa costumbre, hermano, porque si nosotros hacemos esto, el Señor va a venir. Y entonces dice la Biblia que Él nos jala con lazos de amor y misericordia, pero el Señor de que nos regresa, nos regresa. Si nosotros no queremos por la buena, pues el Señor usa la disciplina, ¿verdad? Entonces es necesario a veces que el Señor tenga estos tratos con nosotros, para que nosotros reconozcamos y clamemos a su misericordia, porque ellos gemían a causa de la servidumbre. Entonces cuando el rey murió, ellos se sintieron solos, se sintieron desamparados, pero empezaron a buscar al Señor. Entonces los tratos vienen a nuestra vida porque nosotros abandonamos al Señor, porque nosotros volvemos a lo mismo, nos acomodamos en nuestro propio afán, en nuestro propio trabajo. Mire, hermano, ponemos nuestras miradas en las cosas que el Señor, sí, en las cosas que el Señor nos ha dado, pero aquí la cuestión es que nos olvidamos que el Señor nos las dio. Y no es malo que usted sea bendecido por el Señor, que tenga su dinero, que tenga cómo sostenerse. No, porque el Señor se lo ha dado. Pero lo malo aquí es que nosotros nos olvidemos quién nos lo ha dado.
Mire, y yo aprendí con el tiempo y el pasar del tiempo que cuando el Señor me recordó en un tiempo, cuando de repente el Señor vino y como que permitió ciertos tratos en mi vida, y entonces yo estaba preocupada, asustada, afligida, ¿qué le digo? Estaba como Ana, llorando. Entonces el Señor permitió que yo levantara mi altar de adoración al Señor, que empezara a tener esa comunión con Él, porque entonces yo empecé a hablar con Él y el Señor me recordó: pero se te ha olvidado pedirme misericordia. Entonces a nosotros se nos olvida, cuando nosotros nos acomodamos se nos olvida hablar con el Señor. Y también el Señor me decía en una ocasión: mira, no te justifiques, solo pide misericordia. Entonces nosotros, la oración, no podemos venir a decir: es que mira y que sí, que asá. No, es para que nosotros busquemos la misericordia de Dios, porque nosotros en un momento nos olvidamos de quién dependemos. Empezamos a poner las cosas en las cosas de la tierra, empezamos a poner nuestra mirada en lo que nosotros poseemos, hermano. Entonces, al pasar el tiempo, el Señor me volvió a jalar y entonces entendí que no dependo de las cosas de esta tierra, dependo de la misericordia de Dios. Usted me dirá en este momento: hermana, pero yo a veces no tengo tiempo de buscar al Señor porque tengo que salir a buscar dinero. Sí, es cierto, necesitamos trabajar. La Biblia dice: bueno es que coma el que trabaje. Pero tenemos que tener un momento para levantar nuestro altar. Fíjese, hermano, que mire, yo he entendido que por un justo que se levante en una casa, llega la bendición. Entonces es necesario que alguien se levante, y tome la batuta. Porque mire, hermano, usted dirá, ahorita dirá usted, va, si están entre familia: pero que se levante ella, porque ella sí tiene tiempo. Sí, se puede levantar ella, pero recuérdese que a nosotros como padres nos van a pedir cuentas de nuestra viña, nos van a pedir las cuentas de cada uno de nuestros hijos. ¿Y nosotros qué vamos a decir? No, es necesario que alguno tome la iniciativa y que se levante, porque esto no es de usurpar un lugar. Si se levanta la esposa, no le va a quitar la autoridad al varón, no, porque él va a seguir siendo la cabeza de hogar. Ella va a clamar y va a suplicar, pero en ningún momento le va a decir: pero mira, yo soy la que hago esto y lo otro. No, nosotros tenemos que ser sumisas siempre, pero sí tenemos que actuar en lo espiritual. Podemos ver que la palabra de Dios dice, deja ver a una mujer que se levantó. Abigail se levantó, porque el esposo no se levantó, pero ella en ningún momento le quitó la autoridad al esposo. El Señor la honró, sí, el Señor la honró. Entonces el Señor nos va a honrar, pero necesitamos levantarnos, necesitamos buscar al Señor. Eso es lo que yo le quiero decir en esta mañana, en este tiempo, que necesitamos buscar al Señor, necesitamos clamarle al Señor, porque el Señor sí nos escucha, pero muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para pedirle al Señor su misericordia. Amén. Y seguimos aquí, hermano, y dice la palabra de Dios en Mateo 14:30. Dice: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo: Señor, sálvame. Mire, hermano, esta oración es la que más rápida fue contestada, porque dice que el Señor venía y Pedro le dijo: mire, y qué calibre, ¿verdad?, de fe. El Señor le dijo, él le dijo: Señor, yo quiero ir hacia ti. El Señor le dijo: ven. O sea, nosotros vamos hacia el Señor. Eso deja ver la palabra. Pero dice que cuando él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo, hermano? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que tener puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice que él tuvo miedo, entonces él desvió la mirada del Señor. Yo no sé si él vio a la izquierda o a la derecha, pero él desvió la mirada del Señor, y cuando él desvió la mirada del Señor, vino el miedo a su corazón, menguó su fe. Y entonces
se empezó a hundir en el agua, pero gritó diciendo: Señor, sálvame. Entonces, o sea, nosotros necesitamos muchas veces gritar y decir: Señor, sálvame, porque estoy muriendo, porque he perdido la fe. Necesitamos reconocer que nuestra fe ha menguado. Mire, la fe es tan chiquita, pero si la Biblia dice que la fe es como un granito de mostaza, y si ha menguado nuestra fe, o sea, ¿de qué tamaño puede ser nuestra fe, hermano? Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas sean contestadas. Mire, hermano, y son 3 pasos, porque en una ocasión yo estaba orando, ¿verdad? Y estaba suplicándole al Señor por una situación. Terminé de orar y todo, y mi hija me dijo: mira, mamá, me dijo, el Señor me dijo, el Señor va a obrar, pero hay que orar, hay que clamar para que el Señor responda. Entonces son 3 cosas, y no se lo digo yo, se lo dice el Señor. Hay que orar, hay que clamar, y el Señor va a obrar. ¿En qué momento va a obrar el Señor, hermano? Eso sí no se lo sé decir, porque la Biblia dice que las respuestas vienen de Él. El Señor obra en el tiempo propicio, en el tiempo justo que uno necesita, porque uno quiere para allá. Mire, uno, si alguien está enfermo en su casa, hoy ora y al otro día pues el Señor hizo la obra, porque así ha pasado. Yo le puedo decir que lo he visto, pero a veces oramos y necesitamos seguir orando. Lo que sí le digo es que en una ocasión el Señor me decía: es que hay que perseverar hasta que el Señor envíe la respuesta, hasta tocar el corazón del Señor. Hasta entonces nosotros tenemos que seguir orando y no tenemos que menguar en nuestra fe, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir clamando. Mire, tal vez hay hijos que no vienen a la iglesia. Clame por ellos, suplíquele al Señor por ellos, ruéguele al Señor por ellos, pero usted no se ponga a contender con ellos, porque el que va a hacer la obra en ellos es el Señor, no nosotros. Pero tampoco nos diga: ay, es que yo ya oré mucho. No, usted no se canse de perseverar en la oración y en el clamor por cualquier necesidad hasta ver la respuesta, porque ahí es donde el Señor viene y mira cuánta perseverancia hay en nosotros. Oh, hermano, en el Señor no hay tiempo perdido. En el Señor siempre tenemos la esperanza. La Biblia dice: para los que esperan en Jehová, dice Isaías 49, los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Entonces, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Si tenemos que gritar en nuestro clamor, porque el clamor es algo que sale de adentro hacia afuera. Es un grito que muchas veces nosotros no entendemos. El clamor es como cuando alguien va a dar a luz. Usted ha visto, es algo que sale desde el fondo y sale. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que seguir clamando y suplicándole al Señor para que Él escuche nuestras oraciones. Y sigamos aquí, hermano. Y le quiero contar la historia de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Usted conoce esa historia. Dice que había una mujer que iba a que le hicieran justicia. Y yo me imagino que ella, o sea, eso es ejemplo para nuestra vida de perseverar en la oración. Porque dice la Biblia que ella iba, pero mira, hermano, yo leyendo este pasaje, lo que yo vi también en ella es que no se cansó de perseverar, de esperar el tiempo propicio del Señor. Y yo lo que veo en ella es que en su corazón había convicción, había fe, porque la Biblia no dice que ella estaba desesperada. Ella dice que iba, regresaba, en su corazón había paz. Eso es lo que yo puedo ver ahí, que en su corazón había paz. Y por lo que deja ver la palabra, que dice que iba a ver al juez. Ella estaba sufriendo algún juicio. Quizás la habían acusado de algo injusto, o quizás la estaban condenando, o alguien de su familia. Pero ella iba
ella perseveraba, ella persistía, ella no se cansaba. Iba hoy, regresaba a su casa. Y tal vez le preguntaban, ¿y qué pasó? Todos, va, porque todos somos ansiosos cuando alguien va a traer algo o va a buscar algo y regresa. Todos queremos saber qué pasó, va. Entonces, todos ansiosos. Y ella decía, todavía nada. Y todos tal vez así como que, pero ella, hermano, ella no. Ella seguía doblando sus rodillas en el altar. Ella tenía ese altar de oración, de clamor, de súplica, de ruego. Ella sabía que en el tiempo indicado el Señor la iba a escuchar. Y dice la Biblia que un día el juez injusto se cansó y dijo, no sé, esta mujer me va a cansar, mejor la voy a escuchar. Imagínense. O sea que el Señor conmovió el corazón y hizo que la escucharan a la viuda. Entonces la escucharon, ella habló, ella dijo lo que estaba pasando y el Señor obró a misericordia. Mire, yo no sé si usted está viviendo un caso similar, pero si usted está pasando por un proceso como este, hermano, hermana, joven, no te canses. No te canses de buscar al Señor. No te canses de esperar la respuesta en el tiempo propicio. No te canses, porque el Señor es nuestro juez. El Señor es el que se levanta a favor de nosotros. El Señor es el que nos defiende de todo juicio. Entonces, el Señor no nos va a dejar avergonzados. En el tiempo indicado, el Señor va a dar la respuesta. Y muchas veces el Señor permite estas cosas para que nosotros entendamos, para que nosotros, para que nosotros seamos agradecidos. Porque mire, hermano, cuando a uno algo le cuesta, uno lo cuida con todo su corazón. Pero cuando a uno no le cuestan las cosas, o sea, le da igual, pase lo que pase. Entonces a veces es necesario que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos perseverar, persistir, mantenernos firmes. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces necesitamos mantenernos firmes, necesitamos estar ahí presentes buscando al Señor, pero necesitamos levantar nuestro altar de adoración, nuestro altar de oración. Porque si nosotros no tenemos un altar de oración, ¿a dónde vamos a correr? Vamos a buscar quizás al vecino y le vamos a contar la situación, pero ella no buscaba a ningún vecino, ella no salía corriendo a ver quién le podía auxiliar, ella buscaba al Señor. Iba y sí, regresaba y nada, pero mira, yo me imagino que ella decía, ya vine, aquí estoy, vamos a orar, vamos a seguir creyéndole al Señor, la respuesta viene en camino. A Daniel le dijeron eso, la respuesta viene en camino. Está siendo peleada. O sea que cuando nosotros seguimos orando, nosotros seguimos peleando nuestra respuesta. Pero no va a venir solo rapidito, porque le vuelvo a repetir, cuando a nosotros nos cuesta buscar, cuando a nosotros nos ha costado buscar al Señor, recibir esa bendición que viene del Señor, porque a veces nosotros pensamos que no podemos, que no somos hábiles, aptos. Nosotros valoramos lo que el Señor nos da. Esta mujer valoraba el estar en la presencia del Señor, porque mire, hermano, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. No hay nada mejor que estar adorando y hablando con el Señor y expresándole su amor hacia Él. No hay nada mejor que eso. Y ella reposaba en la presencia del Señor. Y en el tiempo propicio el Señor mandó la respuesta. Y cuando uno sigue leyendo la palabra en Lucas 18:8, dice: esa es la respuesta que nosotros a veces esperamos, hermano, y que no la esperamos con paciencia. Dice: les digo, ahí es el Señor Jesucristo hablándonos, les digo que sí les hará justicia sin demora. O sea, el Señor no se tarda. El tiempo del Señor es perfecto. Los que nosotros nos desesperemos es otra cosa, pero dice sin demora.
Entonces el Señor no se tarda en enviarnos nuestra respuesta. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted por estar clamando por su respuesta, pero yo en esta hora le digo, no se canse. El Señor no se va a tardar en enviarle la respuesta que usted necesita. Amén. Y dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Mire, hermano, cuando la respuesta se tarda, nosotros corremos el riesgo de perder la fe. Entonces, el Señor viene con su parámetro espiritual en este pasaje y nos viene midiendo la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Ha crecido nuestra fe o ha menguado? Eso es lo que el Señor dice, porque dice que cuando Él venga, ¿será que va a encontrar fe en esta tierra? Y la tierra somos nosotros. ¿Será que tenemos fe? ¿Será que tenemos puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe? ¿O será que ya no tenemos puesta la mirada en Él? Tenemos puesta la mirada en nuestra fuerza, en nuestro trabajo, en lo que hacemos. ¿En dónde tenemos puesta nuestra fe? Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder ver al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. O sea que por eso que cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros clamamos y tenemos fe, agradamos el corazón del Señor, y por ende Él abre la puerta de su corazón y envía la respuesta. Entonces necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y fíjese que la palabra de Dios dice en Habacuc 2:3, mire cómo dice esta palabra, dice, porque la visión es de cosa lejana. Y por eso que cuando nosotros, nuestra visión tiene que estar puesta más allá. O sea, nosotros no vamos a ver dónde la tenemos porque es por fe. Y dice, la visión es cosa lejana, mas ella al fin se cumplirá y no saldrá fallida. Si tardare, espérala, que el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor viene, hermano, pero viene por un pueblo que tenga fe, un pueblo que le guste platicar con Él, un pueblo que confíe en Él. Por ese pueblo es que viene el Señor. Amén. Y sigamos aquí. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 22:24, pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que escuchando sus gritos de auxilio, el Señor sí escucha. El Señor dice que no ha pasado por alto. Mire, hermano, yo se lo voy a poner así porque así me lo puso el Señor en mi corazón. No ha pasado por alto las injusticias que tal vez usted y yo hemos vivido. No ha pasado por alto el sufrimiento que hemos vivido. El Señor no ha pasado. Él, cada lágrima que usted y yo hemos derramado, Él la guarda en su redoma. El Señor no es injusto. El Señor es un Dios justo. Y el Señor no ha pasado por alto todo esto. No se sienta olvidado, no se sienta abandonado, porque el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Y sigue leyendo, dice que el Señor no olvida el sufrimiento de los necesitados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocernos necesitados, como aquellos leprosos. ¿Se recuerda de los 10 leprosos? Se reconocieron necesitados y corrieron hasta alcanzar al Señor. El Señor se volteó y el Señor lo sanó, pero solo hubo uno que fue agradecido. Entonces nosotros necesitamos ser agradecidos, necesitamos buscar al Señor. Y dice que Él sí, y sigue leyendo el pasaje, dice que Él no le da la espalda a nadie. ¿Ya vio? Si Él va caminando y nosotros le hablamos, el Señor va a voltear su rostro hacia nosotros estamos y nos va a ver con su amor, con ese amor tan grande que solo Él nos puede dar. Amén. Entonces nosotros lo que necesitamos es
clamarle al Señor, porque dice que escucha nuestros gritos de auxilio. Los leprosos le gritaron. Los leprosos tuvieron ese privilegio de tener esos gritos de auxilio para que el Señor los volteara a ver. Tocaron el corazón del Señor, porque aunque no lo conocían, solo lo habían oído, tuvieron fe. Pero necesitamos ser agradecidos, necesitamos buscar el rostro del Señor. Amén. Y mire, y para ir concluyendo, dice la palabra de Dios en el libro en el Éxodo 2:24, dice: oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac. Hermano, nosotros somos un pueblo que tenemos pacto. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición, reconocemos que necesitamos buscar el rostro divino del Señor, el Señor se va a acordar de que Él hizo un pacto con Abraham. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces nosotros tenemos pacto y tenemos el pacto con mejores promesas. El Señor no se ha olvidado. Si usted ha clamado y el Señor no le ha respondido, el Señor no se ha olvidado. Siga clamando, siga suplicándole al Señor, siga creyendo en Él, que la respuesta viene en camino. El Señor se acordó del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, se acordó del pacto. Aunque ellos le habían dado la espalda, el Señor se acordó, se recordó de ellos y fue y los resgató, porque ellos eran de alguna u otra manera acechados, eran oprimidos. Mire, en este tiempo creo que mucho pueblo de Dios está siendo oprimido porque desvió su mirada del Señor. Pero hoy le digo y le dejo esta palabra en su corazón: hoy oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto. Se acordó del pacto que hizo con su pueblo. Así que el Señor no se ha olvidado. El Señor se ha acordado de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que agregarle a nuestro clamor es fe. Y no debemos de dejar que nuestro altar se apague. Debemos de retomar lo que hemos dejado, el buen hábito de hablar con el Señor. Oye, hermano, levántese y limpie, sacuda su altar y pídale al Señor que venga y que ponga en nuestro corazón la llenura de su Espíritu Santo, que ponga al Señor ese fuego ardiente para buscarlo. Mire, de verdad, cuesta, sí, cuesta. Si los apóstoles, los discípulos del Señor se quedaron dormidos cuando Él subía a orar, o sea que sí cuesta, pero nos tenemos que esforzar. Mire, hay veces que el Espíritu necesita que nosotros busquemos la presencia del Señor, pero nuestra alma, hermano, quiere dormir, pero no. Nosotros tenemos que sujetar nuestra alma y nuestra carne al Espíritu para que nosotros podamos seguir buscando al Señor en todo tiempo. Mire, para orar no hay hora. Es que usted tal vez dirá: hermana, es que yo a tales horas no puedo. Sí, pero la Biblia no dice que hay un horario específico. Ore de mañana, si dice la Biblia, va, que los que lo buscan de mañana lo van a encontrar. Pero si usted no puede de mañana, en el tiempo, haga un tiempo dedicado al Señor, porque para todo hay tiempo. Entonces, haga aún su tiempito, pero no se quede sin hablar con el Señor. Que no pase un día sin hablar con el Señor. Y mire, y dice que el fruto del clamor verdadero y ferviente hace que el Señor se recuerde de su pacto con nosotros. Ese es el fruto. O sea que nuestro clamor trae fruto. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón, que haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Vamos a darle gracias al Señor y que, hermano, de verdad reconozcamos nuestra condición delante del Señor, reconozcamos que lo necesitamos a Él. Amantísimo Padre que estás en gloria,
A ti, Señor, te damos gracias, papito. Gracias, mi Dios bendito. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú nos hablas a tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú, papito lindo, eres el que tiene misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esa misericordia. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a esforzarnos, a ser valientes, Señor. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a buscarte, a retomar, Señor, lo que hemos dejado, Padre, a buscar esas cosas preciosas que vienen de ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, en este tiempo, Padre Santo. Yo te pido en este momento, Señor, que tú vengas tocando nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que ponga el querer como el hacer en nosotros, Padre, para que nosotros, papito lindo, podamos levantarnos y buscar tu rostro, Padre bendito, para que tú vengas, Padre, limpiando nuestra tierra, limpiando nuestro corazón, Señor, sanando, Padre, nuestros hogares, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Sana tú, Padre Santo, por favor, Señor, te lo suplicamos, Padre. Muévete a misericordia, papito lindo, en el nombre de Jesús. Visítanos, Padre Santo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.